4 de la tarde con 49 minutos, 16 horas 49 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa, que es www.radiotv.mx, y retransmitiendo simultáneamente en la fanpage del programa, conocido por todos ustedes como Pulso Saludable, así ya lo dice el logo a mis espaldas. Y estoy muy contenta porque ya se encuentra conmigo en la línea telefónica el doctor Eumir Israel Juárez Valdés. Él es gastroenterólogo y él es médico adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital Juárez de México. Y vamos a platicar en los últimos minutos de esta recta final de Pulso Saludable sobre la gastritis, uno de los trastornos gástricos más comunes. Doctor, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Oiga, este asunto de la gastritis, pues para ustedes los gastroenterólogos me imagino que es el pan nuestro de todos los días, ¿no? Pues sí, efectivamente, el término gastritis, usado comúnmente para todos los trastornos digestivos del estómago y del intestino, muchas veces se malinterpreta por la mayor parte de la población. Cualquier tipo de dolor abdominal, ya sea cólico, ardoroso o reflujo, la gente lo relaciona con este término de gastritis. Claro. Sin embargo, pues la realidad es que existen muchos otros trastornos que no tienen que ver con el estómago, y hay ocasiones en que se maltrata este tipo de alteraciones. El uso indiscriminado de algunos medicamentos como Claro. omeprazol o ranitidina, pues es lo que genera más conflictos para nosotros los gastroenterólogos. Doctor, ¿qué le parece si nos define entonces qué es exactamente la gastritis? Pues la gastritis es una enfermedad propiamente del estómago, es un proceso inflamatorio, pero la gastritis como tal se define a la inflamación de las células del estómago. Para poder hacer el diagnóstico se necesitaría haber hecho una endoscopia con una toma de biopsias del estómago para poder decir que un paciente tiene gastritis. El término correcto para este tipo de trastornos pues sería dispepsia o enfermedad acidopéptica. Y ya la dispepsia y la enfermedad acidopéptica pues son un grupo de enfermedades comunes como la indigestión, como la regurgitación, probablemente esté incluido el intestino irritable, sí, y algunos otros trastornos del tubo digestivo. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son los motivos por los cuales estas células se comienzan a inflamar y producen estos malestares tan característicos? Sí, la mayor parte de los síntomas que un enfermo puede tener son relacionados, en la mayor parte de los casos, con alimentos. Los alimentos grasosos, los alimentos con muchos condimentos, los alimentos que tienen mucho picante pueden generar gas intestinal, y ese gas intestinal es en realidad el que provoca la mayor parte de los síntomas. En ocasiones los alimentos que forman mucho gas pueden producir nosotros le decimos distensión, claro, y es en sí la sensación de sentirse inflado, ya sea del abdomen o del estómago en sí, de la boca del estómago, como la mayor parte de la gente lo dice. Y esto, pues mucha gente se automedica con los antiácidos convencionales que les había comentado al principio. Claro. Estos, como son de venta libre, pues en ocasiones pueden generar alivio, pero el alivio es transitorio. Claro. Y este alivio pues es algo que dicen las pacientes, bueno, pues si me mejoré con uno, tal vez tenga que tomarme dos y con eso me sienta mejor. Pero es el conflicto. Muchas veces no hay un médico que esté atendiendo este tipo de problemas, y la mayor parte de la gente pues se toma medicamentos que ya le recetan en la farmacia o que ha visto en la televisión o que ha escuchado de algún familiar, y claro, pues eso es el error más grande. Oiga, doctor, pero usted me habla de que, bueno, ciertos alimentos, el consumo de ciertos alimentos es el principal componente que promueve que esta inflamación ocurra, que este gas empiece a manifestarse y de la consecuencia esta del ardor, etcétera. Pero
¿por qué algunas personas, o ya es cuestión genética, son más susceptibles o por qué sus estómagos aguantan más, ¿no? Versus otras personas que sí somos como más sensibles y hay cosas que sabemos que si las probamos la consecuencia es esta y a veces hasta ya queremos evitarlas para evitar, valga la redundancia, sentirnos mal. ¿A qué se debe que unos organismos sí son tolerantes y otros no? Justamente esa es una muy buena pregunta. La mayor parte de las personas que tienen sintomatología frecuente al consumir alimentos irritantes y que hay otra gente que pueda comer muchos irritantes o mucho picante y no tenga ningún problema, radica justamente en que la mayor parte de las personas que tengan síntomas con alimentos frecuentes, ellos sí pudieran estar infectados con alguna bacteria que afecte el estómago o pudieran tener algún trastorno digestivo ya que requiera de una atención mayor. Claro. Entonces, la decisión correcta para estos conflictos pues sería que si tienen síntomas persistentes, es decir, si yo decidí comer hoy alimentos irritantes y esos alimentos irritantes me generaron síntomas leves, me tomé algo, se me quitó, un antiácido común, se me quitó, pero al otro día vuelvo a tener la misma sintomatología, comiendo algo no irritante, pues sería algo como indicación para que acudieran al médico y pudieran atenderse pronto, claro, adecuadamente. Ahora, con este inicio de septiembre, pues bueno, ya empiezan las comilonas y la prueba de ello fue el pasado 15 de septiembre, en donde de pronto se abusa un poco en esa noche y más que en la noche, la tradición, se abusa de los refrescos, se abusa del alcohol y a eso le adicionas, pues bueno, el taco, la torta, el tamal, el pozole y todo. Muchos de ellos medianamente condimentados, pero el picante, que es el ingrediente favorito de nosotros acá en el país, pues bueno, no puede faltar. Sí, pues mire, justamente ahí la recomendación sería, si yo tengo una dieta que tenga esos alimentos, es decir, consumo frecuentemente ese tipo de alimentos, y estoy teniendo sintomatología frecuente, entonces lo ideal sería atenderse con un médico. Claro. Para eso, pues para alivianar la sintomatología o aliviar la sintomatología mejor, dicho, lo ideal sería tomar un antiácido nosotros le decimos de venta libre, pero no algo tan potente como es una tableta de omeprazol o pantoprazol, sino usar algún antiácido común, como que tenga aluminio y magnesio, que tenga bicarbonato, o que sea claro, alguna cosa como bismuto. Claro. Eso sería lo mejor para poder aliviar los síntomas rápidos. Eso, de que haya alivio de los síntomas de forma inmediata es cierto para algunos productos, y pues eso sería lo más indicado para si hay algún síntoma. Pero si este síntoma persiste, entonces yo creo que lo más adecuado sería acudir al médico para poder atender ese conflicto y hacerse un estudio pues a tiempo antes de que hubiera mayores complicaciones. Claro. Nosotros podríamos aspirar también a una prueba de estas que ahora ya hacen, yo no sabía, pero que hacen pruebas ya también de Helicobacter pylori en saliva y también hay en sangre. ¿Esto es factible? ¿Sí se vale proponerla y ya también llegar con este resultado por si hay o no hay esta bacteria? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Helicobacter pylori actualmente es una bacteria muy frecuente en la población prácticamente de México y de los países que estamos en vías de desarrollo. Claro. La mala higiene, las costumbres alimenticias de consumir alimentos en lugares no muy higiénicos, pues es un factor de riesgo importante para claro, poder adquirir la infección. Entonces, nosotros tenemos Helicobacter pylori en más del 80% de la población y la mayor parte de las personas pues no se atiende adecuadamente esto. Las pruebas actuales que sirven para detectar la infección sin hacerse una endoscopia son una prueba que se llama prueba del aliento para Helicobacter pylori y hay otra prueba que se llama antígeno en heces fecales para Helicobacter pylori. Pero las pruebas de sangre no funcionan, las pruebas de saliva no funcionan. Entonces lo ideal sería una prueba del aliento
o bien una prueba de antígeno en heces, pero la condición importante para poder realizarse este tipo de estudios es no haber tomado ningún antiácido 30 días antes de la prueba. Entonces eso pues está también difícil. Difícil, claro. Muy bien. Oiga, doctor, y finalmente las combinaciones que de pronto las personas suelen hacer. Yo soy fan de la cocina, me gusta cocinar y me gusta ver chefs de otras partes del mundo, y de pronto veía que un chef en otra parte del mundo hacía la referencia de las personas que acostumbran beber cerveza, pero que al mismo tiempo comen alitas o papas fritas, y entonces él hacía la mezcla en un vaso y decía, esta es la cerveza, y luego le pones las papas fritas y luego le pones la alita, y bueno, se hacía ahí una revolución bastante importante, y decía, hay que saber cómo combinar los alimentos para, en la medida de las posibilidades, pues bueno, evitar estas complicaciones, y no se trata de que no los consumas, sino de que no combines. También en eso nos falta un poco de educación, ¿no, doctor? Porque de pronto consumimos todo lo que se nos apetece, pero tal vez todo lo que nos apetezca, pues no, porque va a dar al mismo sitio, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene el trabajo fuerte del estómago, ¿no? Bueno, mire, ahí en ese sentido, aquí afortunadamente todos nacemos con un estómago que puede tener, digamos, capacidades de defensa importantes. Claro. Las capacidades de defensa, la mayor parte de las veces es el moco que se produce a nivel gástrico. Nosotros producimos en unas glándulas que tenemos todos un moco que protege de los diversos irritantes. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo decidí, por ejemplo, tomarme hoy una cerveza o dos, y además decidí consumir algún alimento irritante o muy condimentado, entonces estoy generando una lesión mayor del estómago, claro, por la combinación que usted comentaba. Sin embargo, esta combinación, si el estómago está íntegro, puede soportarla sin problema, porque lo único que se retrasaría sería la digestión, que sería la mezcla y la trituración de esos alimentos por el estómago, puesto que tienen bastantes condimentos, grasas y algunas proteínas. Claro. Entonces, eso haría difícil solamente el trabajo al estómago, pero si el estómago está íntegro en funciones, no tendría ningún síntoma. Entonces, muchas veces es lo que les explicaba de un estómago que ya tiene ciertas enfermedades o que tiene ciertas patologías, y tal vez el paciente no lo sabe y se ha automedicado y mejora de los síntomas, pero tiene al paso de los días vuelve a tener otra vez sintomatología, y pues prácticamente casi todos los pacientes que van al servicio de gastroenterología de nuestro hospital van con un cuadro ya muy crónico, claro, con síntomas que ya no respondieron al tratamiento básico, y es cuando se nos hace un poco más difícil. Doctor, con qué le gustaría cerrar esta interesante charla? Que bueno, el tema de gastritis da como para mucho más, pero también el abuso de estos antiácidos genera otros daños en el organismo, ¿no? Así es, el uso crónico de estos inhibidores del ácido puede generar muchos conflictos más que beneficios. Entonces, pensar que tomar una pastilla por un periodo prolongado no va a generar ningún trastorno, pues ese es un error. Y otra de las conclusiones que yo podría dejarles a todos los que nos escuchan en este momento, pues es evitar la automedicación, usar medicamentos o algunas de estos productos que se pueden vender de forma libre en algún supermercado para los síntomas leves, y si los síntomas persisten hay que consultar al médico de forma oportuna para evitar complicaciones. Pues muchas gracias, doctor, sé que anda corriendo, le agradezco infinitamente que haya platicado unos minutos sobre la gastritis con nosotros esta tarde en Pulso Saludable. Le deseo una excelente tarde y le manda saludos Karma Ciru. Me imagino que sabe exactamente quién es, porque dice que usted es un excelente médico. Ya ve, ya tiene sus fans. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Nos escuchamos hasta después. Gracias. Ahí la voz del doctor, experto en esta tarde en Pulso Saludable, que nos platicó sobre la gastritis. Hay que poner mucho cuidado con esta condición, y pues recuerda que la automedicación es el paso que no debe de
utilizar, no es un recurso viable. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita en punto a las 4 de la tarde la próxima semana. Léame también todos los jueves en Milenio, en el Periódico. Soy Liliana Noble Alemán y como siempre mi querida Gris, gracias. Me despido de redes sociales y me despido de la plataforma de esta empresa www.radiotv.mx. Adiós, que estén muy bien. Gracias, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Radiotv.mx presentó